Hola, ¿qué tal? Asistimos a un nuevo episodio del canal Marisa de Manera Viaje a Ítaca. Bueno, vamos con un cuento de Kafka, un mini cuento muy breve, como muchos de los que él tiene, que se titula Renuncia, ¿vale? Voy a leeroslo porque es muy cortito y luego lo analizaremos muy brevemente. No hay mucho que decir porque ya hemos analizado otros cuentos que son análogos, parecidos. En esta ocasión aparecen animales, no es del bestiario, pero sí que es verdad que aparece un diálogo con otro personaje. Es muy curioso, luego lo analizamos. Empieza así. Era muy temprano por la mañana. Las calles estaban limpias y vacías. Yo iba a la estación. Al verificar la hora de mi reloj con la del reloj de una torre, vi que era mucho más tarde de lo que yo creía. Tenía que darme mucha prisa. El sobresalto que produjo este descubrimiento me hizo perder la tranquilidad. No me orientaba todavía muy bien en aquella ciudad. Felizmente, había un policía en las cercanías. Fui hacia él y le pregunté sin aliento cuál era el camino. Sonrió y dijo: ¿Por mí quieres conocer el camino? Sí, dije, ya que no puedo hallarlo por mí mismo. Renuncia, renuncia, dijo, y se volvió con gran ímpetu, como las gentes que quieren quedarse a solas con su sonrisa, o con su risa. Bueno, el narrador es un protagonista en primera persona. Se puede decir que es omnisciente, aunque no analiza de manera trascendente los sentimientos o las emociones. Lo percibimos a través de un análisis indirecto, como hemos visto con el análisis de la inmanencia y la trascendencia, muchas veces contradictorias entre sí, otras que se aunan para formar un tándem simbiótico para interpretar el texto y el contenido. Entonces, la información que se nos cuenta es una información donde se omite información. Sabéis que los cuentos de Kafka tienen esta característica. No se detalla descriptivamente cómo son los personajes muchas veces, o se hacen de manera muy con opacidad, muy distendidamente tampoco. Es un poco lúgubre el ambiente. En este caso el espacio es diáfano porque sabemos que el protagonista se dirige a una estación de tren. Se supone que es de tren, una estación. Tampoco lo especifica, pero lo suponemos. Y luego también que aparecen calles vacías. Es diáfano, es amplio, diáfano, sin mucho detalle de objetos, de cosas, de lo que hay alrededor. Esta forma de omitir las cosas y los detalles tiene que ver con una interpretación inmanente del texto. Nos ayuda, o no nos ayuda, mejor dicho, a apreciar la realidad, porque hay pocas cosas objetivas que se detallen. Entonces, cuenta que iba a la estación, que su reloj estaba atrasado con respecto al reloj de la torre. La torre sí que es objetivo. Si queremos una interpretación trascendente, no vamos a conseguir mucho con Kafka, en muchas ocasiones, aunque nos retraigamos o retrotraigamos a análisis más amplios de novelas cortas, pero más amplias a nivel caracteriológico. Pero sí que es verdad que la omisión de detalles lo que provoca es que los cuentos sean parábolas y muchas veces alegorías, son paradojas. Aquí tenemos que hacer una comparación que a mí se me ha ocurrido, que es, estamos hablando de una figura de autoridad como es el policía, que refleja las instituciones o también la ley y la autoridad. Sabemos que hay una contradicción irresoluble en Kafka, que es que va con la ley y contra la ley, y ante la ley es un cuento que analizamos aquí hace un tiempo, y donde, pues nada, el protagonista se halla ante una puerta, donde hay un guardián, donde se le accede la entrada. Es muy difícil, hay muchas estancias dentro muy liadas, departamentos estancos, tiene que ver con las ubicaciones que Kafka hace con respecto a las habitaciones contiguas, hay una contigüidad en el espacio temporal, sobre todo espacial, y es una irresolubilidad de responder a la justicia, que todos tenemos derecho a la justicia, pero no siempre se resuelve a favor nuestro,
o como quisiéramos, la gente del pueblo, la gente, bueno, desde el punto de vista estético, este cuento refleja la alienación como se ve en otras obras, por ejemplo, La Metamorfosis, por ejemplo, Joseph K. en El Castillo, o K. Bueno, Joseph K. creo que es del Proceso, y K. del Castillo, y tiene que ver con la opresión, la desolación humanas, el pesimismo. Bueno, todo eso son detalles análogos que tienen que ver con otras obras de Kafka también. Repite recurrentemente algunos temas. Es muy interesante. Aunque los cuentos breves algunos son muy breves y tienen una descripción meramente inmanente, muchas veces, porque son paradójicos y alegóricos. Bueno, las expresiones camino y renuncia son muy interesantes cuando aparecen en este cuento porque pueden encontrarse en contextos religiosos y filosóficos. Desde el punto de vista espiritual, pues desde Chopra hasta Krishnamurti, hasta los budistas, hasta los sintoístas, no sé, hasta la filosofía china. Entonces, y desde el punto de vista religioso, pues la renuncia al pecado, la renuncia al placer por el placer, a la lujuria, a ciertos pecados capitales, a los 10 mandamientos, la renuncia a la vida vana y siempre la renuncia a vivir en desconsideración con Dios y con la salvación de las almas, porque ésta se produce a través de las obras, sobre todo y fundamentalmente, y la fe, en la doctrina cristiano-católica. Y la cristiana, pues en muchos aspectos también coincide, aunque sea protestante. No en todos, hay discrepancias. Entonces, el camino son experiencias difíciles, la renuncia también, conlleva tener que seleccionar en la vida muchas cosas renunciando a otras para conseguir un propósito, pero es que en este caso el propósito no se consigue, porque tenemos que llegar otra vez a la figura del policía. Cuando se le pregunta cuál es el camino y el policía le contesta con un poco de sorna, ¿quieres conocer el camino por mí? Y le responde Kafka, sí, porque yo por mí mismo no puedo. Está pidiendo ayuda a las autoridades, a la ley, que hay una cierta justicia, una probidad de derechos que no le concede el policía porque se va y le dice renuncia, renuncia, le aconseja que renuncie. Es la propia autoridad en las instituciones a las que Kafka tuvo que solventar problemas también, sobre todo en la década en la que se produjo la Primera Guerra Mundial, luego la Segunda. Es un vaticinio de lo que vendría después, no solo la presión social y la alienación del ser humano ante la sujeción al Estado o a las normas, digamos, coercitivas de derechos, a la desigualdad social, al abismo poblacional, etcétera, ¿no? Entonces, lo que vemos es que estas situaciones difíciles ponen a prueba a la gente y es una prueba que tiene que superar o no, en este caso no lo consigue porque muchos finales son irresolutos o permanecen espacio-temporalmente en el tiempo sin llegar a una conclusión, como en este caso, aunque sean finales abiertos, como ocurre ante la ley, tengan un final explícito pero no cerrado. Se puede dar lugar a diversas interpretaciones, como ocurre en los cuentos, la mayoría de ellos, de Kafka. Desde el punto de vista existencialista o desde el punto de vista de otros filósofos como Schopenhauer o Kant, pues podríamos también establecer paralelismos. Ya sería irnos mucho más allá de lo que es la literatura de Kafka en cuestión. Pero bueno, en sentido trascendente, pues aquí lo que podríamos significar es la desolación del ser humano ante la soledad y ante las injusticias de la ley y quienes nos rigen, del Estado, de las instituciones, del gobierno. En ese caso, en el contexto más herméticamente cerrado en el que convivió Kafka, ¿vale? Que es el alemán pero judío,
de origen alemán pero judío. Y entonces es un camino donde la autoridad puede ser política o espiritual y él no consigue resolver. Tiene un objetivo que es llegar a su destino y no lo consigue. Y es un poco la renuncia a los propósitos de la vida que muchas veces tenemos que hacer para conseguir otros, porque o bien no tenemos más remedio, o bien algún estrato superior a nosotros nos lo impide. Sea una institución, una persona, una figura de autoridad, nuestros padres, los profesores, nuestros propios hermanos, un vecino, etc. O sea, se puede interpretar también como la falta de comunicación, la falta de unidad, de solidaridad y de empatía. Aquí, desde el punto de vista narrativo, sentimos una empatía con el personaje. Eso es real. Eso Kafka lo quiere buscar como un recurso estilístico, como un recurso literario. La empatía que se produce y también la falta de realidad, que busquemos una similitud con su búsqueda de realidad que no encuentra, una realidad total, no total, semitotal, porque hay cosas objetivas dentro de la inmanencia, pero que al mismo tiempo, si queremos una interpretación coherente con el análisis que hemos hecho, pues que el lector busca que el lector cuestione su propia realidad también. Y esa forma de empatizar con el lector tiene que ver con la propia desolación que siente una persona cuando lee estos cuentos, porque se refleja en ellos también. Esa es una empatía colateral, es una característica. Bueno, no vamos a referirnos tampoco a análisis como los de Jacques Derrida, porque no he encontrado ningún análisis de este cuento desde el punto de vista derridaniano, pero sí que es verdad que es muy interesante la alegoría que se establece y la falta de conclusividad. No consigue el propósito. ¿Qué será de la gente que no consigue su propósito? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo se siente? Es lo que busca Kafka en el lector, que piense, que autorreflexione, que se compare y que busque otras verdades, otros caminos paralelos, como él también intentó para resolver problemas personales, familiares, una familia típicamente tipizada con el padre autoritario, estricto, disciplinatorio, donde la madre también era un poco castrante, pero que estaba supeditada a la autoridad del padre. Cartas al padre, la carta al padre, pues también tenemos que ver que es un alegato contra la incomunicación y el autoritarismo, y eso se traslada también a la política, a la sociedad, a la religión, a las creencias, al arte, etcétera, ¿no? Bueno, es muy interesante este cuento y bueno, se puede justificar de muchas maneras, pero yo he encontrado estas interpretaciones. Espero que os haya gustado y nos vemos a la próxima. Que tengáis felices Reyes. Creo que nos veremos un poco antes de Reyes. No sé si podré hacer otro vídeo porque está pendiente lo del miedo a la libertad y otros vídeos anteriores. No me olvido. Tengo poco tiempo y lo intento suplir como puedo. Sé que os debo muchas reseñas anteriores. Estaremos en ello de aquí a un propósito de nuevo año, por ejemplo, para que el canal siga funcionando. Un saludo y espero que estéis bien. Gracias por escucharme.